Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Con toda la Iglesia Universal oramos hoy por los fieles difuntos. Los cristianos católicos creemos en la resurrección y por eso nos unimos en comunión con aquellos que ya peregrinaron en este mundo. Hoy la liturgia de la Iglesia nos permite tomar diversos textos bíblicos para que reflexionemos y oremos el misterio de la muerte y también el misterio esperanzador de la resurrección. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún que resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con toda la Iglesia celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy es un día de esperanza en la vida y en la resurrección. Hoy es un día de gratitud con aquellos seres queridos que nos enseñaron el camino de la fe, que trabajaron y se entregaron por nosotros y que ya no peregrinan, ya pasaron a la iglesia purgante, es decir, a la iglesia que está en la preparación de purificación para poder encontrar el tercer nivel de la iglesia, que es la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante con Jesucristo el Señor, donde están todos los santos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así empieza hoy la carta a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y es una afirmación de la fe plena. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, si Él ha dicho yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿quién puede estar contra nosotros? Y después Pablo va a decir ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Y hace 7 preguntas: la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice él, afirmando el amor de Dios y la confianza en el amor que Cristo nos tiene, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Es el amor de Dios, es el amor de Cristo el que nos da a nosotros la certeza de que no vamos a estar abandonados y que nadie nos podrá separar del amor de Dios, y que todo aquello que aparentemente esté contra nosotros será vencido, no por nuestras fuerzas, sino por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy cuando pensamos nuestros familiares y amigos que ya murieron, que creyeron en Cristo,
tendremos que decir: ni siquiera la muerte los puede separar del amor de Dios, y ni siquiera la muerte los puede separar de esa bendición de ser llamados a la eternidad en Cristo Jesús, quien venció la muerte, quien nos amó hasta el extremo y se entregó por nosotros. Eso nos da a nosotros una seguridad, una garantía, y es la garantía de la fe, es la garantía de la esperanza en que la resurrección de Cristo será vencedora sobre la muerte, sobre los dolores y las tragedias que nos quitan la vida de los seres queridos y de nosotros mismos. Ahí, cuando sucede la muerte, ahí, cuando son llamados nuestros seres queridos, en un hospital, en un accidente, en una fábrica, en la casa, en cualquier lugar donde la muerte nos sorprende, tal vez el primer pensamiento es: ¿por qué sucede esto? Y tal vez la primera actitud es la de reclamo, pero se nos olvida que debemos confiar totalmente en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo, ni siquiera la muerte. Entonces la muerte ha sido vencida por la vida y por el amor de Cristo. Salmo 114. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro: los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 25 nos presenta este pasaje que es conocido como el del juicio final, y tiene muchos elementos ricos para nuestra profundización y para que nosotros nos toquemos en nuestra vida hoy pensando en que somos pasajeros, que ya otros vivieron y murieron, que nosotros estamos vivos y que, como dice el salmista, los vivos son los que te alaban como yo ahora. El privilegio de orar es un privilegio de nuestra vida mientras estamos peregrinando. Ya después de la muerte otros orarán por nosotros. Y el primer elemento que nos enseña este capítulo 25 es que el Señor va a venir en su gloria. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, Él va a venir. Nosotros vivimos de la esperanza de que el Señor Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos, y así lo decimos en el credo. El segundo elemento muy fuerte es el de las obras de misericordia corporales. Nos está diciendo que la salvación se juega en la manera como nosotros hayamos asumido la actitud misericordiosa, y la actitud misericordiosa nos lleva a compartir con el que está
en situaciones difíciles de hambre, de sed, de desnudez, de enfermedad, de prisión, de forastero. Entonces el Señor nos está diciendo que la salvación no será una cuestión para el final de nuestra vida, sino que hoy, en los acontecimientos de la vida, hoy, en la manera como yo descubra el rostro de Cristo en los más humildes y en los más sencillos, ahí me estoy jugando la salvación y la eternidad dichosa. Y finalmente, el Señor nos está diciendo que Él se identifica con el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, y que no debemos hacerlo solamente porque el otro está en esa situación o esperando que Él me devuelva a mí alguna paga, sino que debemos hacerlo pensando en que lo hacemos a Cristo Jesús, que Él está identificado en el niño, en el anciano, en la anciana, en la enferma, en el enfermo, y por lo tanto nosotros cada vez que nos acercamos a una situación de dolor, nos acercamos al dolor vivido en el cuerpo del mismo Jesucristo, y ahí se juega nuestra salvación. Vengan, benditos de mi Padre, vengan. Y ellos dicen, ¿cuándo fue que nosotros hicimos eso? Y los que no lo hicieron también preguntan, ¿cuándo fue? Y el Señor les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron o que lo dejaron de hacer con estos los más humildes, lo dejaron de hacer o lo hicieron conmigo. Señor, queremos llegar a la vida eterna. Muéstranos hoy y cada instante de nuestra vida el camino que nos lleva hacia ti. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.